Se habla mucho del proceso de reestructuración cognitiva o de rehabilitación, pero nadie habla sobre lo que es una recaída y cómo prevenirlo, ¿no? Aunque es muy complicado el tema, voy a tratar de abordar a grosso modo identificando ciertas cosas. Uno, y entendiendo de que hay un factor o un requisito para recaer. Uno es estar limpio, estar abstemio. Y se dice que una persona ha hecho un proceso de abstinencia cuando pasa más de 90 días limpio. Y cuando se habla de proceso de recaída es porque está derogando, está desestructurando algunos trabajos que se hicieron previamente en un proceso de reestructuración o de rehabilitación. Está mal dicho, rehabilitación. Bueno, sí es reparar habilidades, está bien. Entonces, ¿qué sucede con lo que es la recaída? Una persona que nunca hizo el proceso no puede recaer. Hay gente que dice que no es que recaí, tenía una semana limpio. No, tú tuviste una semana de abstinencia, no hiciste un proceso. El proceso tiene que haber sido con un acompañamiento debido, un acompañamiento de grupo, psicoterapeuta, un padrino, no sé, hay diferentes factores, pero tiene que haber mínimo 90 días de abstinencia donde tú hiciste una reparación en las conductas y comportamientos que sostienen comportamientos adictivos, tu fijación al consumo de sustancias psicoactivas. Tienes que haber pasado 90 días sin recurrir a las sustancias y haber modificado en algo los comportamientos que sostenían esa adicción. De resto no se puede llamar recaída, simplemente volviste al escenario durante una semana, estuviste tranquilo una semana, pero realmente no hubo proceso de reestructuración o rehabilitación. Segundo, la recaída es un proceso gradual, que significa que no es súbito, que no sucede de un día para otro. Como hubo un proceso, tiene que notarse cuando esto empieza a pasar y empieza a notarse desde los comportamientos. Hay gente que dice que la recaída es cuando consume sustancias psicoactivas nuevamente, ¿no? Eso se llama violación de la abstinencia. La mayoría de los pacientes que llegan a la sustancia como tal ya habían hecho un proceso de recaída hace mucho tiempo. Puede ser que este tiempo pues, es indiferente, en muchos puede ser semanas, en otros meses, en algunos años, pero los procesos de recaída son graduales y son progresivos y hay algo que me gusta mucho, son sutiles y engañosos, ¿sí? Los procesos de recaída son tan mínimos que a veces lo pasamos, los ignoramos, sobre todo la red de apoyo, la familia. La familia a veces cree que algunos comportamientos como el desorden del sueño, el abandono de hábitos de alimentación o sustitución de hábitos que ya tenían durante mucho tiempo, que se obtuvieron a través del proceso de reestructuración y el acompañamiento psicoterapéutico. Y de repente abandonan estos comportamientos y no dan por sentado de que es un comportamiento de recaída. Hay cosas como la forma de vestir, la música que escuchan, los tipos de hábito que tienen, de comportamientos. Un paciente que era agresivo, impulsivo, hiperactivo, cuando abandona la sustancia tiende a reestructurar estos comportamientos y se muestra más afable, más dócil, se comporta más, se apega más a los vínculos afectivos y sociales. Y cuando empiezan a aparecer, los adictos tienen que tener argumentos, ¿no? Y acuérdense que un adicto no nace, se hace. Y la recaída surge paulatinamente. Entonces empezamos a ver comportamientos atípicos, hábitos de comportamiento, música, desestructuración de las emociones, malas respuestas emocionales. Y todos estos nos van dando pistas de que hay un proceso de recaída, porque el adicto tiene una falacia narrativa, una historia que se cuenta. Cuando ya empieza a ver que se desestructura su alrededor, porque son sus comportamientos, su indisciplina, la que están deteriorando su entorno, es ahí donde dice, es que nadie me apoya, es que mira cómo está mi vida, la gente me está presionando demasiado, y simplemente no es la familia que está tratando de poner límites y parámetros, a veces no lo saben hacer, por lo tanto el paciente usa este argumento, esta falacia, para obtener como una justificación para recaer. Hay una violación de la abstinencia, que es la violación de la abstinencia cuando un paciente recurre nuevamente a la sustancia. Y hay una reincidencia. ¿Cuál es la reincidencia? Es cuando después de violar la abstinencia, el adicto siempre tiene culpa. Esto no es siempre así. Hay gente que se va de una vez, viola la abstinencia y recae. Pero hay gente que reincide, es decir, trata de sostener el consumo al mínimo. Empiezan con una cantidad muy mínima y una sustancia que parece noble, que por lo general siempre es una sustancia de puerta. A veces es el alcohol, cuando son drogas muy duras, a veces es el cigarrillo, a veces son
otras sustancias un poquito más fuertes, que son posiblemente las benzodiazepinas, pero siempre se empieza con una droga menos que la de impacto. Pero hay gente que ha tenido como droga de impacto el cannabis y por lo tanto inician inmediatamente su sustancia de impacto. ¿Qué sucede? Violar la abstinencia es consumir solamente. Ya hay positivo a una prueba de sustancias psicoactivas, toxicológicas. ¿Viola la abstinencia, pero recayó? No, se violó la abstinencia. Pero hay algo muy importante aquí. Es que la mayoría de las personas que violan la abstinencia, cuando se viola la abstinencia ya no hay nada que hacer. Ya allí lo que se queda es una intervención forzosa de hospitalización o hacer un trabajo muy duro, muy fuerte en ese momento, pero se puede hacer siempre. Todo quiero dejar claro esto, los procesos de recaída todos son reversibles. Todo se puede revertir en cualquier instancia, por más daños que haya, siempre se puede estabilizar el paciente y tratar de recuperar lo mejor que se pueda al paciente. Siempre se puede recuperar. Desafortunadamente, cada recaída deja menos del paciente. Por lo tanto, cada reincidencia, cada recaída, cada bajonazo de estos va a dejar unos daños, unos efectos tanto orgánicos y psicológicos. Y adicional, el efecto moral y social que se impone, que se imprime en la familia, porque la familia deja de creer. Y si tienes un núcleo familiar propio, es peor. Entonces, el factor de recaída no es súbito, es progresivo. Se van acumulando cosas, se van acumulando comportamientos, se van acumulando decisiones, se van acumulando tensiones y se van dilatando los parámetros. ¿Qué es eso? Los límites. Las personas que llegan a violar la abstinencia por lo general ya han roto los parámetros, ya han roto sus límites, ya no tienen unas reglas planteadas. La única forma de mantenerse sobrio es aplicar las reglas. Yo enseño que la única forma de mantenerse limpio es apegarse al plan, no improvisar. ¿Y de dónde sacas el plan? Eso lo tienes que diseñar con tu terapeuta. Es tu psicólogo, tu psiquiatra, quien sea tu terapeuta, quien te va a diseñar el plan de acción, a qué debes apegarte, cuáles son tus horarios, qué tipo de trabajo estás haciendo, qué hacer cuando está en crisis. Y por eso ve al terapeuta. Por eso es tan importantísimo el monitoreo después de salir de un centro de rehabilitación o reestructuración cognitiva, después de hacer un proceso de desintoxicación, después de hacer un proceso psicoterapéutico profundo, interno, deberíamos mantener el acompañamiento de un especialista en manejo de conductas adictivas. Meterse en muchísima presión. Los parámetros son la clave del éxito. Tener pruebas toxicológicas mensuales, tratar de mantener una prueba toxicológica como mínimo dentro de 90 días. Tener aunque sea 3, 4 sesiones por mes, al menos sobre todo en el primer año en que se está tratando de luchar con el consumo de sustancias, como mínimo 2, pero siempre estar en acompañamiento, ir a grupos de apoyo, buscar la mayor ayuda que se pueda, tratar de subir el porcentaje de ganancia. Entre más apuesto, hay más posibilidades, entre más recursos uso, más posibilidades hay de que tenga éxito. Entonces, la recaída es la desestructuración de todos los escenarios, Ya, ¿qué es una recaída? Pérdida de los vínculos familiares, pérdida de los vínculos positivos sociales, pérdida de los factores laborales, pérdida de la situación económica, pérdida de los autoconceptos, es decir, mi autoestima, pérdida hasta cognitivamente, empezamos a vernos mal, perdemos intrapersonalmente, perdemos voluntad, disciplina, moral, ya no tenemos como credibilidad, nos volvemos mentirosos, vamos deteriorando y dilatando cada vez más. Eso es recaer. Recaer no es consumir, no. Recaer es empezar con estos factores que te identifican como consumidor. Violar la abstinencia, ya cuando se viola la abstinencia es muy probable de que las cosas vayan muy mal. Cuando ya alguien vuelve a recurrir a una sustancia psicoactiva, ya las cosas están muy mal posiblemente. Simplemente la sustancia que estás consumiendo es una sustancia de balsa, te va a llevar al inframundo, ¿no? De ahí viene lo que va a surgir. Puedes hacer algo indudablemente. Recuerda que todas las recaídas se pueden regresar, se pueden restablecer, se puede volver otra vez a la línea de abstinencia. Pero necesitas tener algo que se llama acto de humildad. Y es el paso número 1, reconocer que se es impotente ante la sustancia. Entonces, dejar de autoengañarte.
y buscar ayuda. No vas a poder. Cuando tengas ese momento de lucidez o si eres familiar, a veces hay que forzar la balanza. Si quieres de verdad hacer algo, evita que se deteriore. Recuerda que la recaída es progresiva. No va a mejorar. Un paciente que ya está consumiendo sustancias, si no se interviene, no va a mejorar. Va a empeorar cada vez más. Entonces, quiero que entiendan como para dar conclusión, no se recae por casualidad, no se recae porque olí el consumo, porque me expuse a unos amigos que consumen, no, así no se recae. Se recae porque ya habían unos comportamientos previos que estaban empujando al ser hacia la recaída, porque se dilataron los parámetros, porque hay cositas muy sutiles que identifican la recaída. Simplemente muchas veces por soberbia, por pereza, por avaricia, hay muchos factores. No queremos invertir en el monitoreo, en las pruebas toxicológicas y a veces por amor. La mayoría de los factores de recaída, la mayoría de las personas que yo veo recaer y se pierden y generan unos procesos de recaída terribles, son personas que su familia creyó nocivamente en ellos. Yo sé que ustedes creen en el proceso de sus hijos o de su familiar, pero recuerden una cosa, con creer no es suficiente, querer no es lo suficiente. Hay que trabajar, por eso es tan importante recurrir a especialistas, mantener, invertir en trabajo psicológico, en acompañamiento psicoterapéutico. Las recaídas se pueden prevenir indudablemente. Ahora, siempre la recaída es un permanente riesgo y hay que estar preparado para ella, pero no la violación de la abstinencia. Las recaídas son comportamientos atípicos, mal manejo de las emociones. Quiero dejar eso claro. La recaída es un desenlace de un rompimiento de parámetros y límites por no querer identificarlo, por permisividad, por codependencia, por lo que quieras. Pero es eso, es un desenlace final. Así como el adicto llegó a la sustancia desestructurado como ser, sin autoestima, sin capacidad de resolver situaciones y tomó las sustancias como una alternativa nociva y estúpida, también el adicto cuando está en un proceso de recaída termina destruyendo todo al punto que va a recurrir nuevamente a la sustancia creyendo de que es la solución. Recuerden que es una enfermedad, es un trastorno de conducta adictiva y que querer es querer no es poder.